Pues estamos aquí, ¿qué son las 12:30? 12:30. 12:30 del sábado en Ferrol, para presentar el libro de Rosa Gil, que es El mundo necesita delirium. Rosa, preséntate. Hola, soy Rosa Gil y esto es mi libro, que es El mundo necesita delirium. Es mi segunda novela publicada, la otra es infantil, la cuarta que he escrito. Yo escribo muy despacio y muy temprano, las dos cosas, y es una novela que básicamente yo diría que pertenece al género humor, es un poco como no diría que llega a tragicómico, es más bien como drama cómico. Es una historia de superhéroes y sobre todo es una historia de amistad, es una historia de amistad entre chicas, entre dos chicas que son amigas de toda la vida y tienen una de esas amistades de larga duración que ya han pasado juntas las de Caín y las de Abel y todo lo bueno y todo lo malo que te puede pasar en la vida con una amiga, y están en un punto un poco malo. Igual me he pasado presentándome porque he contado media novela. No pasa nada, no te preocupes, ya tiramos de aquí, tiramos. De aquí vamos para adelante. Vale, has mencionado que hay una relación entre dos personajes femeninos muy importante. ¿Cómo ha sido poner esa relación en el centro de la historia? Bueno, la cosa es que esta es una historia que tenía en la cabeza hace mucho tiempo. Es una historia de superhéroes y a mí me gustan mucho los superhéroes, pero los superhéroes pues tienen un punto ahí épico, mitológico, que yo cuando me divierto mucho es cuando ese punto se trastoca y se ve desde otro ángulo y te cargas toda esa épica, ¿sabes? Cuando el dios tropieza y se cae y le sangra la nariz, pues es cuando empiezas a hacer cosas divertidas. Y me estaba costando la forma de encontrar una voz narrativa que me funcionara con esta historia, porque al principio solo tenía al personaje principal, a la superheroína, que el problema que tiene es que solamente tiene poderes cuando está borracha, con lo cual pues esto le supone muchas situaciones cómicas, pero también un drama personal pues importante. Y entonces esta es Lola, y entonces apareció Leticia, que es su mejor amiga, y entonces me pareció que la historia funcionaba mucho mejor cuando la contaba su mejor amiga, que es una de las personas que mejor la conoce en la vida, que más la ha aguantado, que más la quiere y que está viendo el abismo en el que está a punto de caerse. Y entonces cuanto más escribía la historia a través de la voz de su amiga, más me daba cuenta de lo mucho que hacen nuestras amigas por nosotras y de lo importantes que son mis amigas para mí, y de lo importante que es tener alguien que no sea de tu familia, sino de esa que llaman familia elegida también, o como lo quieras llamar, que te conocen muy bien desde una edad muy pequeña, que te han visto evolucionar y que a la vez te van a apoyar en todo, pero tampoco te van a tomar demasiado en serio, porque cuando les dices, no, yo esto lo tengo controlado, te ponen los ojos en blanco y dices, ¿pero qué me estás contando? Porque te han visto decirlo muchas veces y ya saben lo que suele pasar después de que digas esa frase. Sí, efectivamente. Has mencionado que te gustan mucho los superhéroes, ¿verdad? Yo personalmente creo que es muy interesante cómo hay muchos autores de estos sesudos, de estos de crítica literaria, que consideran que los superhéroes son la evolución del héroe trágico, del héroe griego, y son el ideal a donde se supone que la humanidad quiere ir. ¿Cuál es el ser perfecto? En la antigua Grecia eran los superhéroes, o sea, eran los héroes mitológicos como tal, con todos sus fallos, sus ubres y sus movidas, y en la sociedad actual son los superhéroes. ¿Qué has hecho para subvertir el mito del superhéroe? ¿Cómo has...? Para empezar, el mito del superhéroe a mí por lo menos me hace mucha gracia cuando se afronta desde ángulos un poco colaterales, ¿no? Un poco desde fuera de la caja donde tenemos metidos a los superhéroes, y podemos tener desde historias trágicas, historias cómicas, historias costumbristas, superhéroes de la edad madura como los de Watchmen, o lo que quieras hacer. Entonces, yo siempre he escrito con bastante humor, pero esta es la primera novela que hago en la que el humor toma el volante, por así decirlo. Y me parece que cuando el superhéroe lo desmitificas, cuando le quitas todo ese halo de perfección, que es, como todos los ideales, es a donde queremos llegar, pero no es lo que somos. Es una figura que es bonita de ver porque es un ideal, pero a la vez es profundamente fría y profundamente inaccesible, porque ninguno de nosotros somos dioses, ni héroes, ni superhéroes, ni falta que nos hace también, todo hay que decirlo. Entonces, en cuanto el superhéroe se vuelve patoso, en cuanto el superhéroe se equivoca, en cuanto el superhéroe no cumple con su imagen de superhéroe, entonces estamos empezando a hablar de seres humanos, y entonces pues hay mucho más espacio, no solo para la comedia, sino para
para Sí. pensar y reflexionar un poco sobre la ética, que toda historia de superhéroes tiene mucha reflexión sobre la ética en el sentido que sea, y sobre el lugar que ocupamos y lo que podemos hacer y lo que hacemos realmente. Sí, estoy de acuerdo. Creo que somos las dos fans de Pratchett, ¿verdad? Estábamos hablando justo antes. Esto es muy pratchiano, ¿verdad? Sí. Esto de yo cojo el ideal y le doy la vuelta y te enseño todos los hilos que conectan por detrás, eso... Sí, sí, o sea, si el dios griego o el superhéroe es el ideal al que nunca llegaremos, pero que es bonito mirarlo en la lejanía con arrobo, Pratchett es eso, no solo en el humor, en la filosofía, en la narrativa y sobre todo en la calidad humana de todo lo que escribe. O sea, es un poco, antes estábamos comentando que estaba buscando una camiseta pratchettiana para traerme y hacer esta presentación, pero no he conseguido encontrar una a tiempo porque como yo también soy un ser humano muy, muy, muy lleno de faltas, siempre lo encargo todo demasiado tarde y no íbamos a llegar a tiempo. Es que los tiempos de envío son el malo del siglo XXI. Ahí está. Hablando de subvertir arquetipos y de lo que estábamos hablando de los superhéroes y todo eso, hemos hablado también antes, mientras estábamos preparando un poquito la charla, que tú tienes el elemento del humor, es muy importante en esta novela, pero también tiene su parte de drama, ¿no? Como su contrapunto. ¿Cómo ha sido, o sea, te resultó difícil hacer un equilibrio? Porque a mí a veces me pasa personalmente cuando escribo que siento que el humor, si no lo controlo, a veces tiende a subir hacia arriba, como cuando hierves pasta y se te salen todas las burbujas y la lías. Sí, un poco así. Totalmente, porque cuando haces humor tienes que ser un poco cafre y de hecho yo he intentado hacer un poco el cafre con este libro porque hay unos cánones en los que estamos muy encerrados y este libro precisamente iba un poco de saltar ciertas barreras y hacer un poco el cafre desde mi modesta posición y habilidades. Pero claro, estamos haciendo humor sobre alcoholismo sobre todo. Estamos haciendo humor sobre chicas, humor sobre amistad, humor sobre lo que es tener 29, 30 años en la sociedad actual y el momento de cambio que eso significa, pero el humor que más me preocupaba era el humor relacionado con el alcoholismo. Al fin y al cabo tengo una protagonista alcohólica, tengo una protagonista que es una alcohólica amparada en buenas razones, que es que tiene que salvar el mundo y para salvar el mundo tiene que tener superpoderes y para tener superpoderes tiene que beber. Pero me preocupaba mucho el pasarme de frenada con esto y que pudiera resultar doloroso para gente que ha pasado por esta experiencia o que la haya tenido cerca o que pudiera ser, no sé, insultante de alguna forma, ¿sabes? Y esto para mí es muy complicado de manejar y le di muchas vueltas. Yo, al final, para mí el humor tiene mucho de terapia, sí. Muchísimo. Yo cuando estoy fatal y estoy muy deprimida y estoy muy triste y lo estoy pasando fatal, me acabo riendo mucho porque mi cerebro, que hace unas cosas muy raras, como todos los cerebros también, se pone a hacer chistes sobre lo que nos está pasando. Entonces, con esto, pues yo tuve una experiencia muy cercana con el alcoholismo de alguien muy cercano y esto es un poco una catarsis de toda aquella experiencia. Para mí, en mi caso, esto sale con humor. Yo entiendo que haya gente para la que el humor no sea la forma de hacer catarsis sobre esta experiencia, pero para mí sí lo es. Para mí es importante el poder reírme de las cosas y la única autoridad que tengo es que esto está basado en hechos reales míos. O sea, yo no estoy burlándome de cosas ajenas o riéndome de otra gente. O sea, todo lo que cuento son cosas que yo he vivido, he reflexionado o que me han pasado más o menos cerca. Pero entiendo que a lo mejor no todo el mundo lo vive de la misma manera y tiene todo el derecho del mundo a hacerlo, por supuesto. Sí, pero bueno, supongo que al final con la gente que escribimos, que hacemos literatura como catarsis y encima le metemos humor, al final no puedes evitar... Es que es verdad que alguien que pase de refilón pueda pensar que te estás burlando. Pues puede ser que sí, pero creo que se nota cuando el humor es una herramienta más que está ahí para hacer funcionar la historia, no el fin. O sea, me estoy riendo, pero también es como un poco como el esperpento, ¿no? Como Valle Inclán y de la risa que se te congela en la boca, que eso también es muy Pratchett. Sí. El ja, 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 sí. ja. Hay una frase de Gabriela Mistral que estoy diciendo mucho en la promoción de la novela, que es que hay carcajadas que son llorar con bondad. Entonces yo al menos lo entiendo así, creo que Terry Pratchett lo entiende así, porque al final tú no sales de los libros de Terry Pratchett pensando
me están insultando o se están burlando de cosas que son sagradas para mí, incluso aunque se burla de cosas muy sagradas, para empezar de todo lo sagrado y del fútbol, para quien tenga otros dioses más paganos y de todo, ¿no? Y del heteropatriarcado y de las madres controladoras y de las hijas rebeldes y de todo lo que quieran. Pero sí, para mí es una herramienta muy importante y es difícil manejarla. Al final es la diferencia entre utilizar el humor como un apoyo para conseguir un fin o como simplemente una forma de meterte con otra persona que está en una situación complicada, ¿no? Eso es lo que decía Pratchett, de si te ríes del débil, lo único que eres es un bully. Sí, eres efectivamente. Un abusón y ya está. Mañana, de hecho, estoy en la mesa redonda de literatura y humor y yo creo que hablaremos bastante de esto, que al final tú te puedes reír de lo que es tuyo o de los que están en una posición más privilegiada que tú. No te puedes reír de gente que está, o sea, de grupos a los que no perteneces o de gente que está en una situación más vulnerable que la tuya. Yo creo que esa es la clave, un poco. Claro, yo creo, desde luego, Delirium no es para nada, no me da para nada esa sensación. No, yo creo que no, pero como todo, al final es un libro y el libro, una vez que lo publicas y lo lee la gente, es suyo. O sea, claro, alguien tú te mueres ya, claro, ya no estás muerto. Ya está, yo ya no existo, ya será lo que piense quien lo lea. Y bueno, yo creo que prácticamente todas las opiniones que he tenido en ese sentido han sido de risa y de aceptar ese tipo de humor y entenderlo. Y yo creo que si alguien lee el libro hasta el final, que tiene una conclusión y un sentido, se ve un poco a dónde nos lleva toda esta reflexión sobre el alcoholismo en concreto. Porque el resto de humores que hay son humores más blancos o que pueden ser menos dolorosos para alguien. Vamos, también me río mucho de las chicas y de nuestras amistades y de nuestras paranoias y de nuestras neuras, que tenemos muchas y más que vamos a tener. Sí, pero... tenemos un superhéroe. No se puede tener superhéroe sin un villano. Amigo. ¿Hay villanos? Hay villanos. Voy a hacer un poco de spoiler, pero es de las primeras páginas, o sea, no reviento más allá del primero o segundo capítulo. La cosa es que Lola / Delirium, que es la protagonista de la historia, consiguió sus poderes en una noche de juerga de la que no recuerda nada, porque fue una noche muy tremenda, y entonces por eso no tiene ni idea de dónde han venido sus poderes, solo sabe que se levantó al día siguiente, no se acordaba, tenía solo algunos recuerdos difusos de las últimas partes de la noche y a partir de ese momento cada vez que bebía tenía superpoderes. Pero entonces en cierto momento aparece un villano que, por lo que ven las chicas, también tiene superpoderes y camina y vuela con un extraño zigzag que ellas conocen muy bien, porque también está borracho. Entonces sospechan que en esa noche en la que nació Delirium también nació Rapunzel, que es el villano al que tienen que atrapar. Y entonces tienen que volver a investigar qué pudo pasar en aquella noche para ver si así consiguen seguirle la pista a la identidad de Rapunzel. Y ese es el villano misterioso que tiene una larga melena pelirroja y cierta obsesión por el mundo del arte. Bueno, pues suena genial. Delirium suena genial y su villano también suena genial. No sé si hay algo más que quieras comentar sobre el libro. Bueno, sí, siempre me gusta comentar mucho la portada porque es muy bonita, es de la Natascha Bustos, que es una gran ilustradora y autora de cómics española, que creo que vive por Málaga, si no recuerdo mal, y que es autora de uno de los cómics preferidos de mi hija, que es Moon Girl y Dinosaurio Diabólico, igual os suena, y de otro trabaja mucho con Marvel, y a mí me parece que es preciosa, porque además hay una cosa que tiene El mundo necesita Delirium, que es una historia muy madrileña. Yo soy de Cádiz, y soy de Madrid también. Soy de Cádiz cuando me conviene y de Madrid cuando me conviene. Es muy cómodo esto. Es un poco bipolar, pero es muy cómodo. Yo nací en Madrid, me crié en Cádiz, toda mi familia materna es de Cádiz y ahora vivo en Madrid desde hace mucho tiempo. Entonces yo a Madrid le estoy muy agradecida porque cuando llegué me acogió muy bien. Madrid es una ciudad que a mí me parece muy fea, muy contaminada, muy hostil en muchos sentidos, pero la cosa es que tú llegas allí, por lo menos a ciertas edades, o por lo menos lo que me pasó a mí,
y Madrid te acoge muy bien y enseguida eres de la ciudad. Entonces tiene mucho de homenaje a esos años. Hay muchos escenarios madrileños, muchos bares, muchos sitios donde yo he ido toda mi vida, y entonces me hace mucha ilusión que la portada refleje pues un poco ese madrileñismo con una superheroína subida en el edificio Metrópolis. Y luego también tiene una cosa muy chula el libro, que es que tiene un prólogo de Gonzalo Torné. Gonzalo Torné es un autor al que yo ya seguía en redes cuando salió el libro, y que tiene una cosa muy mágica, es un tipo muy brillante y escribe muy bien, y ahora acaba de sacar un libro sobre la cancelación, que es un ensayo que quiero leer. Pero sobre todo tiene una cosa muy chula, que es que no cree en la alta y la baja cultura, ¿vale? Porque cuando escribes, o sea, tú imagínate, o sea, soy una chica que escribe de superhéroes y de humor. Bueno, pues esto naturalmente enseguida hay mucha gente que lo pone en baja cultura, y probablemente lo sea, porque tampoco soy tan buena. Pero es un automatismo que tenemos, ¿no? Si es humor no puede ser alta literatura, si es superhéroes no puede ser alta literatura, cuando en realidad deberían ser cosas independientes, y todo el prólogo de Gonzalo va un poco en ese sentido. Y es un tipo que lo mismo te habla, se pregunta cuál es el mejor Neil Adams, si el de DC o el de Marvel, que te recomienda a James Joyce o a Willa Cather o a los muchísimos autores que se controlan. Entonces me hace mucha ilusión, porque creo que es también una opinión que yo tengo y que él defiende muy bien, porque para empezar es muchísimo más culto que yo y se le da mucho mejor manejar todos los referentes. Bueno, al final lo de usar la alta y la baja cultura es una discusión muy larga, que siempre acaba en lo mismo. Sí. Entre ese tipo de gente que dice que si un libro no te cuesta leerlo y no te duele como si te estuviera apuñalando, no es un buen libro. Y yo no estoy muy en contra de ese tipo de opiniones. Sí, pero sobre todo respecto al humor, es verdad que el humor es un libro de tercer premio siempre. Sí. Siempre, vamos, yo ahora que acaba de salir el Nobel, igual me equivoco porque no he hecho la investigación exhaustiva que debería hacer, pero yo creo que ningún Nobel se ha dado a un autor que haga humor. O sea, no te digo ya un autor que tenga una trayectoria entera de humor, sino un autor que tenga algún libro relevante centrado o sea, principalmente cómico. Yo lo noté mucho porque mi trabajo final de máster fue la traducción del humor, y cuando tuve que buscar bibliografía y tal, muy guay, muy difícil, pero muy guay. Claro, buscaba bibliografía y no había tanta como podía haber para traducir metáforas o para traducir cualquier otro tipo de herramienta literaria, y me dio mucha rabia, y además era algo que se decía mucho el humor hay que tratarlo como un elemento más, con respeto, y o sea, no puedes pasarle por encima porque sea humor, o sea, tiene que ser relevante en sí mismo, significa cosas, el autor quería decir algo con ello y tú tienes que hacer el trasvase, pero por algún motivo la gente coge el vaso de agua lleno y dice, bueno, el humor me sobra, me llevo el vaso y ya está. Pues traducir humor debe ser muy muy difícil, porque de hecho yo a Terry Pratchett, por ejemplo, no lo puedo leer en inglés, y yo leo mucho en inglés, pero es tan abigarrado el humor, los juegos de palabras, las referencias, el tal. Que realmente tiene, porque además yo en su momento había ayudado a Manu Diciano a llevar la página de Gratuit con las traducciones de citas, eso suena. Sí, y el problema es que los juegos de palabras que usa Pratchett es complicadísimo que tengas dominio de inglés. Sí, porque están muy enraciados en la cultura, en los referentes. No, aparte, claro, no solo el lenguaje, sino la propia cultura británica. Porque el humor es cultural. Artistas andaluces, si lo llevas a un libro traducido al inglés, pues eso mismo pasa. Y Pratchett ha tenido buenos traductores al español, pero bueno, telita. Es complicado. Sí, es complicado. Yo traduje a Pratchett para el TFM. ¿En serio? Sí, claro. Esta chica es mi nueva heroína ahora. Bueno. Pues nada, gracias Rosa por darme la oportunidad de presentarte aquí hoy, porque el libro es genial y tengo muchísimas ganas de leerlo, y espero que te vaya muy bien, porque la verdad me parece que nos hacen falta más libros como Delirio. Sí, yo también lo creo, y no lo digo porque Delirio sea bueno, que yo creo que lo es, sino porque hacen falta, yo creo, más mujeres escribiendo cosas en las que seguimos siendo minoría por lo que sea, ¿sabes? Y los superhéroes seguimos siendo minoría, aunque cada vez estamos más, y en el humor todavía hay mucha gente que cuestiona nuestra capacidad o nuestro talento para hacerlo. Que no somos graciosas, dicen. Para ser mujer eres bastante graciosa. En fin, pues nada, nos despedimos. Muchas gracias por haber venido. Gracias.